Bienvenidos este lunes a La UNAM Responde, en el que es el último día del mes de julio y en el que reiniciamos nuestras transmisiones en este espacio informativo de TV UNAM desde Ciudad Universitaria, con el objetivo de compartir con ustedes parte del ser y del quehacer de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos también que nuestras vías de comunicación están abiertas para que sigamos haciendo juntos este programa. Puede ser a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, a través de TikTok. Y bueno, el Centro de Estudios Mexicanos, UNAM España, está celebrando 10 años de trabajo promoviendo la importancia de la lengua española y además a la cultura mexicana. Comenzamos esta tarde de lunes con una muestra de la ceremonia del festejo que tuvo lugar hace unos días allá en Madrid, España. En el marco del 10º aniversario del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, la Universidad Nacional Autónoma de México rindió homenaje a las históricas aportaciones del exilio español que se han hecho a esta universidad, considerada una de las más grandes e importantes de Iberoamérica. La UNAM es un punto de referencia en todas las ilusiones científicas, técnicas y culturales. Para nosotros es muy importante trabajar de la mano y compartir los proyectos y las respuestas. Fue en 1939 cuando llegaron a México los primeros refugiados españoles, que gracias a la política del presidente Lázaro Cárdenas otorgó asilo a miles de españoles que huían de la guerra civil en busca de un mejor futuro. En aquel viaje llegaban los primeros 1.600 españoles que le darían una vuelta de timón a la producción del conocimiento en México y en general a la vida pública del país. La emblemática fecha se convirtió entonces en el inicio del arribo de científicos, intelectuales y artistas que impulsaron un sinnúmero de disciplinas y respaldaron la formación de muchas generaciones de investigadores y académicos en la UNAM y en otras instituciones educativas mexicanas. Enrique Graue, rector de la UNAM, depositó un extenso material en la Caja de Letras del Instituto Cervantes en Madrid. La Caja de las Letras guarda desde hoy, pues, ese otro fragmento intelectual y artístico de España y México. Ahí están depositadas las aspiraciones de nuestros transterrados y sus invaluables aportaciones a nuestra lengua y a la cultura universal. Ese transtierro, ese concepto que acuñó José Gauss, define muy bien la tierra que dejaron atrás para trasplantarse. Yo estoy de acuerdo con esto, un trasplante, una fecundación cruzada, diría el doctor Volpi, a otra tierra que los acogió y que disfrutó de su existencia y enseñanzas. La herencia cultural incluye obras como La Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Xirau, Los Olvidados de Luis Buñuel, Torero de Carlos Velo y los documentales sobre la bienvenida a los niños españoles en Morelia, entre otros. Quiero terminar con un apunte sobre la contribución de las mujeres en la generación del 27. Hoy uno de los rescates más significativos con las sin sombrero, escritoras e intelectuales silenciadas por una sociedad que no les reconocía mérito. Entre ellas estaban María Teresa León, Rosa Chacel, Concha Méndez, María Zambrano. El Centro de Estudios Mexicanos UNAM España forma parte del proyecto de internacionalización de la UNAM con sedes en las principales capitales de Europa y América. Pues sí, fue en el 2013 cuando nuestra universidad estableció en la ciudad de Madrid, España, este Centro de Estudios Mexicanos con la colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, para platicarnos más detalles de estos festejos, pero también del trabajo y de los logros de esta primera década de trabajo, tenemos el gusto de saludar a la distancia al doctor en Filología Jorge Volpi, quien por supuesto es escritor y el actual director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, y una persona directamente ligada a la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludarte. Un gusto, doctor. Pues ya lo escuchábamos y por supuesto lo sabemos, lo hemos escuchado en distintas ocasiones. Los vínculos entre México y España son muchos. ¿Cómo se manifiestan, cómo están representados a través de este centro cultural, de este centro universitario en ese país, doctor? Pues muy bien, creo que esta celebración de estos 10 años muestra el trabajo muy importante de internacionalización que ha tenido siempre nuestra universidad y que ahora en la CRAI, bajo la guía del doctor Francisco Trigo, está consolidándose de maneras muy importantes. La sede de la UNAM en particular es un poco distinta que otras, nació sobre todo a partir de la necesidad de tener un sistema de evaluación del español, el CIELE, que se hizo con el Instituto Cervantes en España, con las universidades de Salamanca y de Buenos Aires. Y a partir de ahí se firmó un convenio con el propio Instituto Cervantes, donde está la sede de la UNAM aquí en Madrid. Y por lo tanto, la misión es tanto ver la parte académica, la parte de intercambio, como la parte vinculada con la lengua española y con la cultura mexicana. Así que a lo largo de estos 10 años ha sido esta tarea de la sede, ver por un lado la parte de intercambio de estudiantes, de profesores, la movilidad estudiantil. España es el segundo país en el mundo, después de Estados Unidos, con mayor movilidad de nuestros estudiantes y donde también hay una enorme cantidad de convenios con las distintas universidades españolas y centros de educación superior. Por otro lado, hay una enorme colaboración entre científicos de todas las disciplinas, mexicanos de la UNAM y españoles de distintas universidades aquí, de tal manera que hay una enorme riqueza ya en las publicaciones conjuntas de nuestros académicos. La sede además ha hecho una enorme cantidad de actividades académicas y culturales a lo largo de estos años y ahora pues precisamente estamos celebrándolo a lo largo de todo este año con una programación especial. Muy bien, doctor. ¿Cómo está conformado este centro? Tiene, como ya lo escuchamos, un estrecho vínculo, un estrecho interés con lo que sucede con el idioma español, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se genera esto? Es decir, ¿tienen una biblioteca? ¿Tienen un programa fijo de actividades, de cursos? ¿Cómo es la vida diaria de este centro universitario? Sí, en este caso nuestro centro es una pequeña oficina, como son la mayor parte de los centros de la UNAM fuera de nuestro país. Solo en Estados Unidos tenemos la Escuela de San Antonio, que es mucho más grande, pero si no, son pequeñas oficinas donde trabajamos 3 personas, con el vínculo inmediato, en nuestro caso, con el Instituto Cervantes y con el que desarrollamos con otras universidades españolas. Entonces, a partir de esta oficina se llevan a cabo distintos acuerdos, programas entre la universidad y universidades españolas y además organizamos con muchas otras instituciones de España, particularmente con la Casa de México en España, con el Instituto de México en España, con la Casa de América en Madrid y con otras tantas instituciones académicas y culturales, muchísimas de estas actividades. ¿Quién es su público meta, doctor? Por supuesto, estamos pensando en un centro que tiene como prioridad los universitarios, ya lo mencionaba usted, a quienes están de intercambio, pero ¿cómo se vinculan con pues los mexicanos que están del otro lado de la frontera? Hay distintas actividades en donde participan escritores y artistas mexicanos que radican en ese país. Bueno, sobre todo después de la pandemia, que fue un momento en donde todo este tipo de relaciones internacionales se suspendió, el objetivo ha sido tratar de reanudar esa riquísima colaboración que existe entre la UNAM y las distintas instituciones académicas y culturales españolas, de tal manera que a lo largo del año estamos organizando actividades que tienen que ver con efectivamente la literatura y las artes. Particularmente hemos hecho un congreso de escritores recientemente en la ciudad de Málaga, pero también uno de expertos en artes escénicas y audiovisual, que será al próximo mes de septiembre, pero también numerosas actividades académicas. Este año estaremos teniendo en este mes de septiembre un congreso de historiadores de la UNAM
el Instituto de Investigaciones Históricas y de la Universidad de Salamanca, para evaluar cómo se ha formado la imagen de México aquí en España desde la conquista hasta nuestros días. Tendremos también en esta segunda mitad del año, igual que lo tuvimos el año pasado, un encuentro de científicos. En esta ocasión tendrá tanto del área de la coordinación de la investigación científica como de la coordinación de humanidades, con muchos de sus pares aquí en España. Llevamos a cabo también hace unos meses un encuentro de neurocientíficos mexicanos y españoles en el marco de la gran exposición sobre el cerebro que se llevó aquí a cabo por parte de Fundación Telefónica, de tal manera que hay actividades muy variadas en las que invitamos tanto a mexicanos que están aquí en España, vinculados a la UNAM y a veces a otras instituciones, como a alumnos académicos y profesores de la UNAM que en muchas ocasiones vienen acá para encontrar precisamente a sus colegas y a sus pares españoles. Claro, estamos hablando, por supuesto, de cultura, de letras, pero también de ciencia, de conocimiento en distintas áreas o en distintas disciplinas. ¿Cómo se ha transformado este centro a lo largo de una década, doctor? ¿Cuáles son, digamos, ahora las prioridades, los puntos principales en donde se centra no solamente la actividad, sino los festejos y los planes a seguir para el futuro inmediato? Bueno, el centro se inicia sobre todo con esta ambición de ser parte de la CIELE, de este sistema de evaluación de la lengua española, con estas otras instituciones que ya hemos mencionado, y se ha ido desarrollando sobre todo a partir de entonces, a lo largo de estos 10 años, abarcando cada vez más convenios de colaboración con universidades españolas, doble titulación, programas de intercambio, programas de movilidad, y a esto se ha ido sumando una gran cantidad de, como ya lo hemos ido mencionando, de actividades tanto académicas como culturales. Estas, por supuesto, se suspendieron prácticamente durante 2 años en la pandemia, se hacían solo de manera virtual, y desde ya el año pasado hemos recuperado la vida presencial, y eso pues ha vuelto a enriquecer enormemente estos contactos. Doctor, sí, adelante, sí. Perdón. No, simplemente, y eso, este año pues tenemos todos estos festejos, que incluyó también, vale la pena mencionarlo, la primera vez que la colección permanente del MUAC se expuso fuera de nuestras fronteras, fue justamente aquí en la exposición en Casa de México, también como parte de estas celebraciones, exposición Luchadoras, que reunía justamente a mujeres, parte de la colección permanente del acervo del propio MUAC. Exactamente, lo platicamos aquí hace algunas semanas y fue una de las actividades con la que inician pues el MUAC los festejos por sus 15 años. Y le quería preguntar, doctor, pues el tema del exilio, por supuesto, es un tema inagotable que se puede pues analizar y se puede interpretar desde muy distintas perspectivas. ¿Cómo está presente este tema, no solo en los festejos del centro, sino a través de esta actividad, de esta caja de las letras que fueron parte de las conmemoraciones? Pues sí, en efecto, el Instituto Cervantes tiene su sede en un antiguo banco y por lo tanto tiene una bóveda, y de manera muy inteligente decidieron que esa bóveda fuera para recibir legados de los principales escritores en lengua española o de las principales instituciones que tienen a la lengua española en su centro, como la propia UNAM. Así que para celebrar estos 10 años, organizamos junto con el director del instituto, Luis García Montero. La idea fue rendir tributo a los profesores republicanos del exilio español que llegaron a nuestra universidad y que en todas las disciplinas artísticas, literarias, pero también científicas y de simple enseñanza, aportaron enormemente a nuestra universidad y a nuestro país. De tal manera que, junto con la Coordinación de Difusión Cultural y la doctora Rosa Beltrán, preparamos este legado que fue entregado por el rector Enrique Graue justo aquí hace unas semanas y que se reabrirá, porque esto es parte de las condiciones de esta Caja de las Letras, en una fecha futura que nosotros hemos elegido el año 2039, que se cumplan 100 años del exilio republicano. Y pudimos escuchar testimonios de algunas figuras clave de ese exilio que todavía quedan en nuestra universidad, como la doctora Angelina Muniz Huberman, como la doctora Pilar Ríos. Tuvimos testimonios de algunos exalumnos de la UNAM del exilio republicano que terminaron regresando a España y que fue muy conmovedor.
y por supuesto, pues tratar de seguir construyendo esta historia que a veces tenemos paradójicamente más presente nosotros en México que en España misma. Justo esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo se reinterpreta, cómo se estudia hoy este tema cuando han pasado pues ya muchos años? ¿Cómo se vive del otro lado de la frontera? ¿Y cómo se piensa pensando justamente en esta apertura que sucederá en el 2039? Bueno, pues sobre todo aquí, desde luego, hay muchísimos especialistas en el exilio, en todas las disciplinas, sobre todo en la parte académica, pero hay que decir que en la parte, digamos, más común o popular todavía se sigue manteniendo una suerte de olvido inevitable sobre tantas figuras clave del exilio que terminaron llegando a México y llegando a nuestra universidad. Entonces también siempre es oportuno recordar estas trayectorias que enriquecieron tanto a México y que deben ser también reconocidas en España. Entonces, parte de esta manera nueva de enfocarlo tiene que ver con pues volver a ver, volver a mirar, sacar muchas veces de ese olvido a figuras clave en muchísimas disciplinas, en muchísimas actividades que fueron tan importantes para los dos países. Y hay que decirlo, lo siguen siendo, aunque se estén, digamos, redescubriendo. Le preguntaba al inicio de la entrevista, doctora, acerca de los vínculos entre México y España, y por supuesto no podemos dejar de mencionar el español como lengua, como un ente que se va modificando, que se va transformando. El centro de la UNAM en España pues tiene un estrecho vínculo con instituciones como la RAE, como el Instituto Cervantes. ¿Cuáles son esos retos, esos principales temas de interés a los que se enfrentan actualmente con pues el interés y la intención de darle como una mayor apertura, que sea pues eso, parte de nosotros mismos sin que pierda la formalidad de un idioma tan importante como lo ha sido a través de la historia? Pues sí, es muy importante estos trabajos que llevamos a cabo de evaluación del español para extranjeros. El español como una lengua de conocimiento, una lengua de cultura. Hay muchos proyectos conjuntos con la Universidad Nacional Autónoma de México y distintas instituciones españolas muy preocupadas por cómo es el uso del español, por ejemplo, en la ciencia y en el lenguaje científico. Muy importante también cómo lo está haciendo para la inteligencia artificial. Mucha importancia también para la traducción simultánea, para los nuevos programas de inteligencia artificial de traducción al español. Entonces, claro, se siguen abriendo una enorme cantidad de posibilidades para enriquecer aún más la colaboración entre la UNAM y España, que tiene que ver directamente con el español como una fuente inagotable de creación tanto artística como científica. Claro, y resaltar la importancia de que un idioma, cualquiera que sea, es una forma de tener pues activas y vigentes no solamente las palabras, sino también la cultura de un pueblo entero. Doctor, para terminar, pues 10 años es un momento importante para festejar, pero también para reflexionar. Cuéntenos pues algunos de los logros más importantes que ha tenido este centro universitario, pero también hacia dónde va con este proceso de pues internacionalización de nuestra universidad. Sí, entre los logros, pues cerca de 40,000 personas han asistido a actividades organizadas por esta sede de la UNAM en España a lo largo de estos 10 años, tomando en cuenta que los 2 años de pandemia no hubo actividad presencial. Muchas actividades y mucho público también de las actividades virtuales que se llevaron a cabo durante la pandemia y que en muchos casos seguimos llevando a cabo ahora con esta nueva modalidad de todas las actividades presenciales, también tenerlas en línea y a distancia. Se ha enriquecido enormemente el contacto entre las dos orillas, entre especialistas en distintas áreas y materias de los dos lados. La UNAM tiene una presencia muy consolidada en España como la principal universidad de lengua española, como la más relevante, la más importante, la más grande, también en números de estudiantes y académicos, y por lo tanto tiene que tener un peso significativo en las políticas que se sigan sobre el español de aquí en adelante.
Pues importante este trabajo que se realiza desde hace una década en este Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España y que seguirá seguramente muy activo después precisamente de la pandemia, pues reiterando que la presencialidad y el contacto forma parte de también mantener vivas las actividades, la cultura y pues por supuesto también las conexiones entre diversas instituciones. Doctor Jorge Volpi, director de este Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, muchísimas gracias por estos minutos y felicidades por todo el trabajo realizado a lo largo de esta década. Muchísimas gracias, Rosa, y muchas gracias y saludos a todo el equipo de TV UNAM. Muchísimas gracias, doctor, hasta España y a todo el equipo pues que día con día trabaja en este centro de estudios allá en Madrid. Y bueno, tenemos más información, pasamos a otros temas. Enseguida les platicamos sobre una iniciativa que año con año atrae la atención de jóvenes cineastas y realizadores. Se trata del Premio José Rovirosa 2023, que reconoce al mejor documental en 2 categorías, mexicano y estudiantil. La convocatoria para su edición número 27 ya está abierta y cierra el próximo 25 de agosto, así que aún hay tiempo para inscribir proyectos y participar en este concurso que impulsan tanto la Filmoteca de la UNAM y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la ENAC. Y enseguida saludamos con mucho gusto al doctor Carlos Rosales, quien en esta ocasión nos habla sobre los alimentos procesados y también sobre algunas de las causas de comer en exceso. Se trata de algunas particularidades que quizás reconozcamos como mexicanos. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que la obesidad se genera por un aumento en la cantidad de alimentos que se consumen. Pero, ¿por qué comemos de más? Bueno, la cantidad de alimentos que tomamos en general es controlada por el apetito. Y el apetito tiene 2 componentes, lo que conocemos como hambre y lo que conocemos como antojos. Cuando tenemos hambre, significa que nuestro cuerpo necesita alimentos y comemos. Pero a veces, después de haber comido, todavía tenemos el deseo de seguir comiendo y a esto llamamos antojo. Y esto es porque nuestro cuerpo nos dice que algún nutriente en particular nos hace falta. Estudios recientes indican que las proteínas son un componente nutricional que está mucho más regulado que cualquier otro. Entonces, si nos hacen falta proteínas, nuestra respuesta es buscar más alimentos. En México, desde mediados de los años 80, se ha introducido una gran cantidad de alimentos procesados que resultan ser muy convenientes. Son de fácil acceso, relativamente baratos, tienden a ser muy sabrosos, pero desafortunadamente al mismo tiempo tienen un contenido energético elevado y una cantidad de proteínas muy baja. Entonces, cuando nuestro cuerpo nos pide más proteína, tendemos a comer más. Y si recurrimos a estos alimentos bajos en proteína, pues seguimos comiendo y comiendo buscando esa proteína que no encontramos y el resultado es una alimentación excesiva. Entonces, lo que se necesita es tener una alimentación más variada para completar nuestra nutrición y no comer en exceso. En la siguiente cápsula comentaremos algunas recomendaciones para balancear nuestra dieta. Muchas gracias. Hasta luego. Estaremos atentos a estas recomendaciones la siguiente semana. Y para terminar nuestro programa de hoy, agradecemos a Erika Ordóñez, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas, y a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde. Los invitamos a que nos encontremos de nueva cuenta 2:30 de la tarde mañana, por supuesto por la señal de TV UNAM. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.